Mi nombre es Rocío, yo trabajo en el área de rehabilitación y de neurología en el Hospital Privet y os voy a hablar de dos partes, ¿vale? Por un lado, aproximación neurológica de los animales exóticos y por otro lado, del uso de la rehabilitación física, pues un poco para bastantes patologías, pero un poco más enfocado al tema neurológico. Vale, en 40 minutos es imposible hablar de todo lo importante de estos dos temas porque son muy extensos, entonces lo que voy a intentar es hacer una aproximación de las dos cosas, pero lo más útil y práctica posible, ¿vale? Para que los que trabajáis ya pues, con estos animales, si os llegan estos casos, pues os pueda ayudar un poco más si es posible y los que no estáis todavía trabajando, estáis estudiando, sepáis que esto existe y que, bueno, pues que hay mucho campo aquí de trabajo, ¿vale? Voy a empezar con la parte de aproximación neurológica y voy a empezar hablando, básicamente voy a hablar de un examen neurológico básico que tendríamos que hacer a cualquier paciente que llegue o cualquier animal que nos llegue con una sospecha de algo neurológico, ¿vale? Y luego aparte hablaré del tratamiento muy rápidamente del primer manejo del traumatismo craneoencefálico, ¿vale? Es lo que voy a hablar de esta parte. La neurología sí que tiene que ser bastante protocolaria, ¿vale? En el sentido de que tenemos que fijarnos en muchos puntos porque si nos saltamos una pequeña cosa a lo mejor ya vamos a equivocarnos en el diagnóstico, el tratamiento y todo lo que estamos hablando. Entonces sí que es bastante útil saber un poco todo lo que tenemos que ir mirando y si puede ser por orden mejor, ¿vale? En este caso, en la exploración neurológica vamos a hacer el estado mental, vamos a ver la postura, vamos a ver la marcha y esto es lo que voy a ir justo hablando ahora. Es importante el examen neurológico porque nos va a ayudar a localizar dónde puede estar la lesión, ¿vale? No es lo mismo que tengamos una lesión de encéfalo, encefalitis, una lesión espinal, un traumatismo, alguna lesión neurológica periférica o que nos confundamos, pensamos que tenemos una enfermedad neurológica y realmente es un problema metabólico de medicina interna, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, y más en el tema de exóticos y más aún en el tema de silvestres, y lo más importante para mí en una exploración neurológica es la observación, ¿vale? Y aquí ni siquiera vamos a ponerle la mano encima al animal, simplemente pues si estamos en consulta, la anamnesis que os iba contando Laura antes, tú ya vas a estar observando al animal, si puedes ver cómo interacciona con el medio, si está comiendo, si no, los movimientos que hace, toda esta primera parte ni siquiera vamos a tocar al animal y ya nos va a estar dando mucha información, ¿vale? La primera parte es el estado mental y esto es observando, ¿vale? Tenemos que saber, pues un animal estado normal, ¿vale? Esto es fácil para todos, pero no es tan fácil diferenciar, por ejemplo, si tenemos un animal, un estado mental obnubilado. Esto lo llamamos a que responde a estímulos y se está moviendo y podemos ver, pues si no tenemos mucha experiencia, incluso parece no normal, pero ya te está indicando que hay algún problema en el animal y puede estar en el tronco del encéfalo o en la corteza cerebral. Es la que controla el estado mental. Pero aquí mucho ojo, porque si tenemos un animal pues muy deshidratado, que lleva 5 días con diarrea, o un animal que acaba de darse un golpe, puede venir así y luego, en cuanto vamos a tratar esta patología, este estado mental debe mejorar, ¿vale? En el estado mental desorientado, por ejemplo, un animal vestibular que no controla el equilibrio. El estado mental estuporoso y comatoso, que estos ya son animales que vamos a ver en decúbito, que no responden a estímulos, animales críticos, que ya según nos llega no lo vamos a tener que poner con ellos a modo de urgencia. Y la diferencia entre el primero y el segundo, estuporoso y comatoso, es que el primero va a responder a estímulos dolorosos y vamos a pinzarle las patitas o a provocar algún estímulo de dolor, va a responder, y el comatoso ni siquiera, ¿vale? Ahora aquí tengo que poner los vídeos que había metido uno a uno, ¿vale? Pero es muy cortito, simplemente es este pito real, ¿vale? Que es un insectívoro que tenemos allí. Simplemente era enseñar que esto no es normal, ¿vale? Cogemos este pájaro del suelo de la calle, que evidentemente no diríamos ni que es estado mental normal, ni que está comatoso ni estuporoso, por lo cual pues ese estado mental alterado que tenemos que ir monitorizando cuando tenemos un animal en hospitalización o que nos llega a consulta, ¿vale?
Vale, lo otro que nos vamos a fijar sin tocar al paciente todavía es en la postura, ni siquiera todavía cómo camina, ¿vale? Ahí ya vamos a ver muchísima información, pues por ejemplo, la típica inclinación de la cabeza del síndrome vestibular, por ejemplo en conejo, que es el vídeo que y las imágenes que nos ha puesto antes Laura. Cuando ya hablamos de giro de la cabeza y no inclinación, que es esa foto del principio del conejo, que no es esta inclinación, sino que gira totalmente sobre el tronco, ya está indicando una lesión neurológica más grave, ¿vale? Que normalmente no va a ser periférica, no es un síndrome vestibular sin más, sino que ya tenemos algo más de encefalitis o de afección del encéfalo, ¿vale? A ver. Y bueno, tiene ahí el nombre técnico de pleuroestótono, ¿vale? Lo dejo ahí como tecnicismo. Alteraciones del tronco, pues una columna muy arqueada, cifosis, lordosis, todo esto lo vamos a ir viendo con el paciente pues libre, ¿no? Si podemos verlo cómo se mueve. Y alteraciones de las extremidades, pues igual, posiciones muy extrañas de las patitas, que vemos que el animal, en lugar de tener una posición normal, está totalmente abierto, que es lo que llamamos base ancha, que es cuando hay una alteración del equilibrio, o que el animal directamente se apoya sobre el dorso de la palma, por ejemplo, y no sobre la palma. Eso ya te está diciendo que alguna alteración neurológica está habiendo. A ver. Vídeos. Vale, aquí tenemos dos animales pues con síndrome vestibular, pero bastante diferente, ¿vale? Os pongo primero esta conejita, que podríamos decir, solamente viéndola, ¿vale? Que tiene un estado mental normal, porque veis que la coneja está comiendo, está tan pichi, está por ahí paseando por la jaula, que tiene una alteración de la postura con una inclinación de la cabeza, y aparte veríamos más cosas que ahora pondré otros vídeos más enfocados pues, a los ojos o a la postura, pero sería un estado mental normal. De hecho, esta conejita, bueno, pues es la de antes y se da de alta y se pone un tratamiento para encefalitozón, ¿vale? Sin embargo, tenemos otro animal con la misma patología, que es este jerbito, a ver si lo abre, ¿vale? Que es mucho más grave la alteración que vemos, es también un síndrome vestibular, pero ni siquiera podemos decir que es un estado mental normal, ¿vale? Veis que no para de girar sobre sí mismo, además veníamos movimientos involuntarios, ¿vale? No es solo la posición de la cabeza o la postura, sino que además es que ni siquiera podemos valorar si su estado mental es normal, si está comiendo, si está defecando, porque es que no le permite hacer nada más, ¿vale? Y esto también es un síndrome vestibular que puede tener más orígenes, no solo en conejo es el típico encefalitozón. La marcha, ya el animal en movimiento, pero todavía sin tocarlo, ¿vale? Sin poner todavía ningún tipo de exploración, con las manos encima del paciente. Tenemos dos alteraciones más frecuentes en patologías neurológicas. Una de ellas es la ataxia, que vamos a llamar a la descoordinación, ¿vale? Esa manera de caminar, pues que el animal no coordina, cruza las extremidades o se choca con las cosas, no es capaz de a lo mejor esquivar obstáculos. Y por otro lado tenemos la paresia, que la vamos a ver bastante más en, por ejemplo, pequeños mamíferos y animales con traumatismos que llegan rescatados, es bastante típico. De hecho, aquí en el centro Summit el año pasado vimos una perezosa con paresia, ¿vale? Debido a un traumatismo. La terminología pues es un poco por saber cuando hablamos si falta movimiento de las dos patitas de atrás, vamos a hablar de una paraparesia, ¿vale? Y si hay alteración de las cuatro extremidades, estaremos hablando de una tetraparesia, ¿vale? Y aparte de eso, podemos decir que el animal estará ambulatorio cuando le fallan, pero bueno, es capaz de incorporarse y caminar, o cuando ni siquiera puede hablar, ni siquiera puede andar, estará totalmente pléjico, ¿vale? Aquí tenía el mismo vídeo que os ha puesto antes Laura, entonces para no salir de la carpeta, volver a poner tal, que es el huroncito que nos llegó a clínica, caído de un tercer piso.
que veíais que estaba andando por la consulta con las dos extremidades posteriores con paraparesia, ¿vale? Sin poder moverlas. En este caso, pues igual, solamente viendo al animal veíamos que era un hurón con estado mental normal, que estaba curioseando por la consulta, que las extremidades de delante las manejaba bien, pero que el del tercio posterior hacia atrás no coordinaba, ¿vale? Entonces, en estos casos ya estaremos sospechando si luego la exploración neurológica es normal de todo lo demás, de un traumatismo espinal, ¿vale? Por esto es tan importante un poco intentar diferenciar de dónde viene el problema. No va a ser lo mismo un animal que se haga un golpe en la cabeza, este animal que está todo normal, exceptuando que no puede mover el tercio posterior, ¿vale? En este caso, pues lo indicado sería hacer su radiografía de columna o, en el caso de que podamos, hacer un TAC o resonancia magnética. También podemos ver un animal que llega directamente convulsionando, movimientos involuntarios, y vuelvo a lo mismo. Esto no quiere decir que sea una patología neurológica. Por ejemplo, es típico un conejito o un hurón con hipoglucemia va a llegar convulsionando, ¿vale? Entonces, siempre en estos casos tener claro que la exploración neurológica nunca va a ser una urgencia. Vamos a atender al animal, vamos a mirar un poco si puede haber alguna alteración metabólica urgente, y si no, ya nos ponemos a la exploración neurológica propiamente dicha. Y ya luego un poquito creando ahí un poco de estrés al paciente. En el caso de exóticos hay que intentar hacer una exploración neurológica sobre el paciente un poco básica y un poco más difícil en animales que no son mascotas, ¿vale? Porque pues un animal silvestre va a ser bastante complicado, pero bueno, por lo menos apuntar lo que deberíamos mirar en todos para tener un poco de información de qué le puede estar pasando, y también monitorizar un animal que llega en un estado por un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo. Si va recuperando cierto reflejo, movilidad, pues nos va indicando que pues lo estamos haciendo bien con el tratamiento, que el animal está evolucionando, ¿vale? Y aquí ya vamos a poner pues un poco con cierto material o las manos encima al paciente. Esto es un poco complicado en pacientes exóticos. Entonces, a ver un poco los más... Bueno, tenemos los pares craneales, son los que van a controlar los reflejos que vamos a buscar para ver si el tronco del encéfalo está funcionando bien, ¿vale? Pero es imposible evaluarlos todos en un animal exótico menos. Entonces os dejo pues lo que hay que hacer, un poco lo que más información nos va a dar y los más frecuentes, que es el que sí que sabemos todo, pues el reflejo pupilar. Vamos a buscar con una linterna a ver si el animal pues tiene algún tipo de contracción en cuanto le enchufamos con la linterna, o es que directamente viene en shock y no tiene ningún tipo de respuesta, ¿vale? Es muy típico ver que un animal llega así y luego con el tratamiento, la monitorización, vas a ir mirando los reflejos y va recuperando, por ejemplo, ¿vale? Este sería el reflejo pupilar. También podemos buscar la sensibilidad facial o el reflejo palpebral tocándole, ¿vale? Si el animal se permite, pues alrededor del ojo tiene que cerrar involuntariamente al final el párpado. Y también la respuesta a la amenaza, simplemente porque si tú acercas la mano sin llegar a tocarle ni crear mucha corriente de aire, pues el animal, al ver que algo se le acerca, tiene que reaccionar, ¿vale? Y aquí os pongo un vídeo de una exploración neurológica muy básica de un paciente que nos podría llegar a consulta. A ver. Bueno, esto es el caso de la conejita que nos ha puesto Laura antes el TAC, ¿vale? Lo estamos viendo, voy a pararlo un segundo, y estamos viendo pues una conejita que la tengo por ahí suelta y que está mirando un poco a su alrededor, o sea, está alerta, ¿vale? Además se asusta fácil, si vas a cogerla se escapa, o sea, está alerta, responde a estímulos, estado mental podríamos decir que normal. Tenemos que fijarnos también las extremidades de adelante, que vemos que hay mucha diferencia, cómo se maneja, ¿vale? Mueve las orejitas, las patitas de adelante no tienen ningún problema. Sin embargo, estamos viendo que del culete pues no es capaz de incorporarse, ¿vale? Ahí ya estamos viendo que es un animal pues estado mental normal con paraparesia, ¿vale? Con debilidad y falta de movilidad del tercio posterior. Aquí, pues en caso de esta conejita que es una mascota, podemos mirarle. En este caso sí que me faltó el reflejo pupilar, ¿vale? Porque ahí había mucha luz y no tenía la linterna, pero se le puede hacer sin ningún problema, y vamos a ver que este paciente en concreto tendría contracción pupilar bilateral.
ahí estamos haciendo la amenaza, que tiene que cerrar los ojitos, vamos a tocar el párpado, ¿vale? Si tú tocas a un animal, a esta conejita, por ejemplo, al lado del párpado y no cierra ni tiene intención siquiera, o no responde cuando le metemos el mosquito en la orejita, algo está pasando, y algo está pasando posiblemente dentro del encéfalo, ¿vale? Bastante difícil en animales exóticos, o sea, es muy diferente, y todavía en mascotas bien, pero en animales silvestres pues mucho más limitado que en cualquier otro paciente, ¿vale? Porque el manejo que tenemos que hacerle, pues aquí estamos haciendo lo que serían las reacciones posturales, ¿vale? Las reacciones posturales es eso que buscamos, que automáticamente, si está funcionando bien, le vamos a dar la vuelta a la patita y ella recoloca prácticamente al instante. Y ahí es donde vais a ver, ahí lo hace, la diferencia con las patitas de atrás, ¿vale? Que les damos la vuelta ahora, ¿vale? O sea, las mueve, esta conejita tenía movimiento voluntario, pero veis que eso no es normal, ¿vale? Pues aquí ya nos está diciendo que la lesión posiblemente va a estar en la médula espinal y que va a afectar hacia el tercio posterior, ¿vale? Tiene sensibilidad, porque yo le pinzo y retira, tiene movilidad, pero no termina de funcionar bien la función motora del tercio posterior, ¿vale? Esta conejita en concreto tenía, pues eso, fue un golpe con una bici que se llevó, y le llegamos a hacer el TAC y sí que provocó pues una luxación entre dos vértebras, entre la L2 y la L3 que veíamos ahí en la radiografía, pero que no era nada quirúrgico, no comprimía la médula y respondió muy bien con tratamiento con antiinflamatorios. Vale, a ver. Actual. Vale, las reacciones posturales, lo que hemos estado viendo en la conejita antes, ¿vale? Que va a evaluar pues desde la sensibilidad hasta que la señal que llega a la cabeza y las vías motoras que bajan y cumple el animal la orden de me han puesto la patita en este lugar, yo la tengo que recolocar, ¿vale? Valora bastantes vías. Aquí otra foto de un hurón, justo se corta abajo y no se ve, pero bueno, sí que está en una posición muy extraña. Un hurón nunca se va a quedar en esta posición si sus patitas de adelante funcionan bien. Está totalmente tumbado y cae de barbilla sin recolocar ni tener ningún tipo de reflejo de las extremidades de adelante, ¿vale? Aquí la cosa cambia con respecto a la conejita, por ejemplo, porque ya estamos sospechando pues que la lesión que tenemos, bueno, o bien este animal está muy mal y viene crítico, pues hipoglucémico, con diarrea, deshidratado, algún otro problema de urgencia, o bien si todo eso ya se ha descartado, tenemos que pensar en la médula espinal, pero a nivel del cervical, o en algún problema intracraneal, ¿vale? Si por ejemplo este hurón viene con convulsiones, pues ya sabemos que el problema va a estar directamente dentro de la cabeza, ¿vale? Y los reflejos espinales, que es esto que le hacía con el mosquito para que el animal retirase las patitas, que aquí ya nos ayuda un poco más a localizar en segmentos espinales dentro de la médula espinal, ¿vale? Por ejemplo, muy útil para el hurón de antes o para la conejita de antes que no movían las extremidades posteriores. Evalúa más segmentos y sabemos que si no hace, por ejemplo, la retirada, el reflejo flexor que llamamos, ¿vale? En las patitas traseras el segmento ya localizamos en L4, S3, ¿vale? Entonces vamos mucho más a afinar en la localización. Y muy importante también valorar que el animal tiene sensibilidad, ¿vale? Que hay veces que en casos de traumatismo, si hay una compresión tan fuerte en la médula espinal, vamos a pinzar con algún material y ni siquiera va a sentir ni va a intentar escaparse ni hacernos nada, y esto es bastante mal pronóstico de que la afección es bastante grave, ¿vale? Vale, aquí ya pasamos al primer manejo de traumatismo craneoencefálico, pero os quería poner primero el vídeo de cerca de la conejita vestibular, que es la misma que os ha puesto Laura, pero sí que se ve muy bien el movimiento de los ojos, que es lo que sería el nistagmo, ¿vale? O sea, cuando estamos viendo esto ya, pues
tenemos que sospechar de una lesión del sistema vestibular, pues o bien periférico, del nervio vestibular por una otitis, por ejemplo, ¿vale? O bien de una encefalitis, pues, como puede ser por el encefalitozón, o si el animal viene que se ha dado un golpe, una caída, algo de este tipo, ¿vale? Ahí se ve el movimiento con la cabeza quieta. Esto no es fisiológico, ¿vale? Esto no es normal. Vale, a ver. Vuelvo a la presentación. Vale. Traumatismo craneoencefálico, bueno, pues esto igual podría dar para hablar un montón, pero lo único que quiero es un poco que sepáis el primer manejo que hacemos nosotros cuando nos llegan estos casos en consulta, ¿vale? Tener claro que lo primero es atender la urgencia, lo que hemos hablado antes, puede haber sangrados, hemorragias, que el animal venga con convulsiones, cualquier otra cosa que haya que estabilizar, y cuando ya hemos hecho pruebas por radiografías o estabilización, poner un catéter, pues un poco lo que sea necesario, ya exploramos un poco neurológicamente cómo está este paciente y vamos a tratar el traumatismo, ¿vale? Hay que hacer una primera valoración neurológica para ver si existen signos de aumento de presión intracraneal, ¿vale? Por eso es importante saber un poco que hay que mirar rápidamente en un paciente. Lo que hemos hablado antes, reflejo pupilar, ver si el estado mental es normal, si las patitas reaccionan o tienen reacciones posturales normales o no. Todo esto serían signos, ¿vale? Yo lo enfoco un poco por enfocarnos en aves, porque es bastante típico y se cae más aquí con el tema de las migraciones de aves en Panamá. En época clave pues se verían mucho. Justo el año pasado además nos pilló un caso de este, ¿no? Entonces, aves muy frecuentes, pues de que van volando y se chocan, pues ya sean mascotas o aves silvestres. Entonces, pues un poco el manejo y lo que vamos a mirar en una ave que llega así. El vídeo que os he puesto antes del ave en la incubadora, totalmente, pues la recogimos del suelo y tal cual, sin ningún tipo de lucha, porque estaba totalmente en shock. Fue a la incubadora con oxígeno y ahí un poco fuimos a explorarla. Entonces, podríamos ver, por ejemplo, el estado mental alterado, como es ese caso, o que llegue peor aún, en decúbito totalmente comatoso. Podríamos mirar, es típico ver que las pupilas están totalmente dilatadas y no tienen ningún tipo de respuesta a la luz, y además es favorable ver que en unas horas del tratamiento que hagamos, que lo veremos ahora, empieza a recuperar, por ejemplo, contracción pupilar, ¿vale? Y nistagmos, posiciones raras de la cabeza, cualquiera de las cosas que hemos dicho antes, y además alteración de la función motora, pues igual totalmente, por ejemplo, que llega tetraparético, no es capaz de moverse, en decúbito, pues y va recuperando, por ejemplo, con la evolución, la función motora también, ¿vale? La actuación, pues ¿qué vamos a hacer lo primero? Una vez ya estabilizado todo lo demás, bueno, el oxígeno, la oxigenación y la incubadora me parece fundamental. Sospechemos que haya más cosas o no, sabéis que van a llegar estresados y estos animales de difícil manipulación tenemos que intentar estresarlos lo menos posible. Van a ir por lo general a la incubadora con oxígeno, con calor también, porque van a atender a la hipotermia. Y el oxígeno, aunque no haya ninguna otra alteración de vías aéreas, sacos aéreos o lo que sea, para el cerebro también va a mejorar la oxigenación cerebral, ¿vale? Entonces es fundamental. En esta foto, por ejemplo, veríamos un signo típico, que es lo que se llama la anisocoria, ¿vale? Que veis una pupila totalmente midriática y la otra todo lo contrario, ¿vale? Y esto podemos verlo, por ejemplo, en un caso de traumatismo craneoencefálico y que vaya mejorando y se vayan equiparando con la evolución. Tenemos que mejorar la perfusión cerebral, y esto lo vamos a hacer de varias maneras, pero es fundamental tener claro que lo primero es tener una tensión y una volemia estable del organismo, ¿vale? Porque esto va a favorecer que la del cerebro también lo sea. Entonces es fundamental, si el animal viene deshidratado, haya que poner fluidos de reposición por pérdidas, y si no, al menos fluidos de mantenimiento y hipertónicos si creemos que hay un caso de baja tensión, ¿vale? Nosotros en la perfusión cerebral, y para disminuir la presión intracraneal, pues un poco el medicamento que usamos, la fluidoterapia que suplementamos es con manitol, ¿vale? Nosotros usamos manitol
Para esto, que es un poco la complicación, hay que tener un catéter, ¿vale? Que a veces esto no es fácil, entonces, como decía Laura antes, a veces habrá que poner una leve tranquilización o lo que sea, pues por ejemplo para poner un catéter intravenoso o un catéter intraóseo si es un animal muy pequeño o está muy deshidratado. Entonces esto dificulta un poco más, pero si el animal ya lo has tenido un rato estable, con oxígeno, en la incubadora, pues ves que empieza, que ya está pues con menos disnea y un poco a lo mejor más estable, pues hay que intentar, a pesar del riesgo que va a haber, poner un catéter intravenoso o intraóseo para poner la fluidoterapia y el manitol, ¿vale? Nosotros lo usamos a esta dosis y lo ponemos despacio en 20 minutos, ¿vale? Y luego además hay que poner fluidos de mantenimiento, ¿vale? Y nosotros, que esto es un poco ahí, cada uno todavía no está, se suelen poner corticoides, nosotros en este caso ponemos antiinflamatorio no esteroideo cuando hay una sospecha de aumento de la presión intracraneal, ¿vale? En el caso de aves solemos poner meloxicam a esta dosis. Y esto lo hacemos porque se ha visto que realmente el corticoide siempre se ha usado para temas de shock, urgencias y tal, pero incluso puede aumentar más la presión intracraneal y producir un aumento de la glucemia, ¿vale? Y como se ha visto que realmente no es que haga magia, por la contraindicación del aumento de la presión intracraneal usamos meloxicam normalmente o cualquier otro tipo de antiinflamatorio no esteroideo, ¿vale? Y aquí sí que os pongo el vídeo que es bueno porque veáis este pájaro que nos lo encontramos nosotros, no lo trajo ningún paciente, ¿vale? Salía de trabajar y se estrelló delante mía y vuelta a la clínica para tratarlo. Y a ver si encuentro otra vez los vídeos. Es simplemente porque veáis que al día siguiente ya estaba así, ¿vale? Esto es un estado mental normal de este ave silvestre, ¿vale? De presa y de querer irse. Ahí lo estamos liberando. Vale, actual. Vale, hasta aquí de pues un poco manejo así primario, rápidamente de pacientes que pueden llegar con patologías neurológicas, y ahora os voy a hablar del uso de rehabilitación física, ¿vale? En estos animales, y además lo voy a enfocar un poco a las patologías neurológicas, ¿vale? Ya que hemos hablado antes de esto. Aquí el paciente este que pongo es una liebre que tuvimos con un traumatismo espinal, ¿vale? Con una hernia de disco y le estamos dando láser, ¿vale? Que lo usamos mucho. Así a modo de introducción, pues la fisioterapia, pues al final, ¿qué va a ser? El uso de medios físicos de tratamiento de patologías o prevención de patologías mediante medios físicos, ¿vale? El agua, el calor, el frío, ondas magnéticas, radiación, etcétera. Y bueno, pues sabemos que algo que se viene usando desde muy antiguo, pero que como se ha visto que realmente tiene muchos beneficios, sigue en la práctica y además evolucionando muy rápido. Los objetivos de la rehabilitación física hay que tenerlos muy claro que van a ser dependiendo de cada paciente, ¿vale? No podemos pedir lo mismo en un conejo que es una mascota que en un animal silvestre y tampoco vamos a conseguir lo mismo, ¿vale? Pero al final el objetivo final en cualquier paciente va a ser restaurar o recuperar la máxima función posible del paciente para que pueda hacer una vida normal o lo más, bueno, con calidad, ¿vale? Nosotros en veterinaria la usamos mucho en patologías ortopédicas, ¿vale? Musculoesqueléticas, ya sea posquirúrgica o no, en patologías neurológicas, también en cicatrización de heridas y un poco menos importante o menos usado en alteraciones orgánicas, pero que también vamos a ver que en sistema digestivo, por ejemplo, tendríamos efecto, ¿vale? Y tendríamos ventajas en usarla. Y algo muy bueno de la rehabilitación física es que pues la mayoría de tratamientos tienen muy pocos efectos secundarios, ¿vale? El plan de rehabilitación, pues eso, siempre va a ser individual y lo vamos a enfocar dependiendo del paciente, del cliente, del dueño si lo tiene, de los medios que nosotros tengamos, ¿vale? En la clínica, pero me parece algo muy, muy útil de explicar porque con muy pocas cosas podemos hacer mucho con el tema de rehabilitación, ¿vale? Que no necesitamos grandes equipamientos y grandes máquinas para poder sacar partido al tratamiento mediante rehabilitación física.
En este caso, remarcar la importancia, antes de empezar ningún tratamiento de rehabilitación, que el punto de diferencia para obtener buenos resultados es que el animal no tenga dolor, ¿vale? A mí me gusta mucho esta frase. Lo que no se usa se pierde. Si el paciente tiene una fractura, por ejemplo, se opera, tiene muchísimo dolor, por más objetivos, bueno, y por más que nos planteemos tratamientos diferentes de rehabilitación, si el animal tiene dolor, esto no va a ir bien, ¿vale? Entonces, destacar aquí la importancia de la analgesia, que os hablará luego mi compañera Iciar un poco, pero no me meto ahí, pero sí la importancia para romper este círculo vicioso que es la recuperación de cualquier lesión, ¿vale? Normalmente lo vemos muy claro una lesión musculoesquelética, porque si al animal le duele la pata no la va a mover, si no la mueve se atrofia la musculatura, se hacen adherencias, le duele más todavía, ¿vale? Entonces el punto de inflexión ahí para romper este círculo es quitar el dolor, ¿vale? Y esto hay que tenerlo claro, una buena cobertura analgésica siempre. Voy a dividirlas pues en terapias pasivas, que la vamos a hacer nosotros al paciente, y terapias activas, ¿vale? No voy a hablar mucho, bueno, este año no, he quitado el apartado de láser terapia porque no me daba tiempo y no me va a dar aún así, pero al que le interese sí que tengo de la anterior, pues las dosimetrías, porque bueno, el láser sí que hay que tenerlo físicamente como tal, entonces al que le interese o quiera saber más, puedo pasaros los apuntes de láser terapia, pero en principio este año no voy a hablar, sí que voy a hablar pues de tratamiento mediante termoterapia, masajes, movilización, ¿vale? Hidroterapia. Termoterapia sería pues algo tan sencillo como aplicar calor, ¿vale? Y lo que hay que saber para qué y cuándo, ¿vale? Las indicaciones del tratamiento mediante calor pues la vamos a usar para, por ejemplo, preparar a un animal para un trabajo, pues un animal que se acaba de operar, calentar la musculatura, ¿vale? Lo que sería un calentamiento que hacemos nosotros cuando vamos a hacer ejercicios, y hay que tener para mí casi más claro todavía las contraindicaciones, ¿vale? Es de lógica que cuando no vamos a poner calor, pues no vamos a poner calor en una quemadura o no vamos a poner calor tampoco en una lesión que acabamos de hacernos, una lesión aguda, ¿vale? Ahí vamos a poner frío, ¿vale? Entonces, contraindicaciones hay que tenerlas siempre casi más claras que las indicaciones, ¿vale? Y una aplicación un poco que no la hacemos mucho pero que está demostrado es para la hipomotilidad digestiva, por ejemplo en caso de conejos podríamos usarlo, ¿vale? Pues saquitos de esto de semillas de calor, manta térmica, mucho cuidado porque provocan quemaduras, pues toallas calientes, cualquier medio un poco que se nos ocurra para poder calentar el músculo o la zona, ¿vale? Contraste de frío-calor, también muy útil para cosas muy puntuales, pero los usamos sobre todo en accesos, ¿vale? En accesos que queremos ver si no es necesario operar. Hacemos pases impares de frío, calor, frío y siempre terminando con último doble tiempo de frío, ¿vale? Lo usamos en accesos y también en reagudizaciones hablamos pues de un animal artrósico, ¿vale? Que es alguna lesión crónica que estaría indicado, por ejemplo, el calor, pero que tiene una reagudización muy fuerte, ¿vale? Y en ese caso el contraste de frío-calor le va a hacer mejor que solamente poner calor o solo poner frío. Vuelvo a la crioterapia, que aquí sería pues la aplicación de frío. Igual que antes, indicaciones, pues lo vamos a utilizar en lesiones agudas, todo lo contrario de antes, un animal que acaba de tener una fractura o que acabamos de operar de una fractura, sobre todo muy interesante en pacientes que acabamos de operar de traumatologías, ¿vale? Se ha visto que mejora bastante el éxito en el sentido de que el animal está con menos dolor, empieza a utilizar antes la extremidad, por ejemplo, si en las 4 primeras horas después de la lesión o de la cirugía vamos poniendo frío en la zona, ¿vale? Se va a inflamar bastante menos, va a traer menos complicaciones luego. Y es algo tan sencillo como poner frío en una, por ejemplo, cirugía de traumatología, ¿vale? El efecto máximo, que esto son cosas un poco pues más en nuestra contra, lo alcanza a los 20 minutos, que para mí es mucho tiempo, por ejemplo, un animal pequeño, 20 minutos con frío. Y una vez alcanza el punto máximo va a durar 60 minutos haciendo efecto. Y esto es una pega porque muchos animales de los que vemos exóticos son muy pequeños, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con no provocarles una hipotermia, ¿vale? Contraindicaciones, pues un poco igual que antes, poniendo un poco de cabeza, no la vamos a poner, por ejemplo, nunca en una zona con necrosis, ¿vale? En una zona con necrosis, si pones frío ya terminas de cortar toda la circulación y se acabó.
¿vale? Esto sería una contraindicación, animales muy pequeños, hipotermia, zonas isquémicas o con necrosis. El masaje terapéutico, pues igual, es algo que solamente tenemos que tener en nuestras manos, que hay que meterse un poco en el mundo para ver un poco qué tipo de masajes hay, cómo darlos, aprender a tocar pues donde hay contracturas, donde no, pero hay casos muy fuertes que está súper claro y, por ejemplo, los síndromes vestibulares en conejos lo vemos un montón, ¿vale? Un conejo que pasa así 2 semanas, pues posiblemente lo que es la zona cervical la va a tener, pues le va a doler un montón, va a estar llena de contracturas, rigidez. Entonces, en estos casos, por ejemplo, el masaje va a ser muy útil, ¿vale? Yo he visto realmente evolución en un animal que está totalmente rígido de cervical y pasas 5 días dando el masaje y realmente pues ayuda bastante en el tratamiento, que aparte esté pues con el tratamiento para encefalitozón o cualquier otro tratamiento, ¿vale? Efectos terapéuticos del masaje, pues vamos a mejorar el riego sanguíneo, aumenta la oxigenación a los tejidos, calienta el músculo, va a movilizar adherencias, ¿vale? Pues lo que todos sabemos un poco del masaje aplicado a patologías pues ortopédicas, volvemos musculoesqueléticas, neurológicas, por ejemplo, en el síndrome vestibular, bastante importante, y luego aquí pues en el tema, por ejemplo, de hipomotilidad o impactaciones digestivas, pues que puede ayudar bastante también, ¿vale? Un efecto físico de movilidad, pues al final en alteraciones orgánicas también va a tener su beneficio. Y aquí sí que os pongo un vídeo que no se va a oír, pero bueno, lo va contando mi compañero, pero lo resumo, es una iguana que teníamos ingresada con una impactación, bueno, aparte tenía enfermedad metabólica ósea por un mal manejo. Y además pues había comido sustrato, había tenido una fuerte impactación del digestivo, sabéis que a veces incluso tienen que acabar en cirugías. Y os pongo aquí pues lo que sería un efecto que se llama pues como masaje, ¿vale? De vibración en este caso, que lo estamos usando bastante en reptiles y que funciona. La iguana verde, no sé si se escucha, que hablábamos la semana pasada, que está hospitalizada porque tiene una impactación a nivel. Vale, a esta iguana pues le han puesto ahí un vibrador, lo usamos en hospitalización con reptiles, con impactación, y realmente funciona, ¿vale? Ahí está explicando David, la tenemos hospitalizada y realmente nosotros empezamos a usarla y lo estamos viendo. Vale, lo que está diciendo que aparte lleva sus procinéticos, lleva su tratamiento analgésico, fluidoterapia y no se ve la vía, pero está con el suero continuo y bueno, si podemos cogerlo a tiempo y evitar una cirugía, pues sería un caso de un tratamiento mediante medios físicos, ¿vale? Con este nuevo tratamiento. Vale. Luego la cinesiterapia, al final es el tratamiento mediante el movimiento, la movilidad, ¿vale? Pasiva y estiramientos, porque eso lo hacemos nosotros al animal, ¿vale? Esto va complementario un poco al masaje, pues en un caso, por ejemplo, de una fractura de una extremidad, pasadas las primeras 24 horas sí que está indicado que nosotros vayamos haciendo movilización articular de todas las extremidades, ¿vale? Terapias activas, tenemos varias, ¿vale? Pero primero la asistida, que es la que nosotros vamos a ayudar al paciente porque todavía no está en condiciones de hacerla, ¿vale? En neurológicos está muy importante, animales que no se van a controlar y que vamos a buscar nosotros su posición fisiológica para ayudarle a ir recuperando, por ejemplo, la coordinación, a ir reeducando la marcha. Y la cinesiterapia activa, pues simplemente fortalecer musculatura, ejercicios como pues en aves poner diferentes perchas, estimular el vuelo, ¿vale? En hurones solemos hacer circuitos, por ejemplo, para recuperar movilidad del tercio posterior. En el neurológico que hemos visto antes también podría estar indicado, o un animal que se ha operado alguna traumatología, que tiene atrofia muscular, simplemente para ganar musculatura. Y esto además lo podemos mandar para casa en el caso de pacientes que vienen a consulta, que son propietarios que se pueden manejar bastante con él.
¿vale? Y os voy a poner un par de vídeos al final porque así tardo menos y ahora ya paso la diapositiva. La última, el tema de la hidroterapia, muy útil también y especialmente en animales acuáticos, animales exóticos silvestres que vamos a ver que son de agua, como este pollito de oca, ¿vale? Que tuvo una fractura. Y lo que nos va a dar las ventajas de la terapia mediante agua son las propiedades del agua, ¿vale? Simplemente pues saber que, por ejemplo, la flotabilidad que da el agua va a quitar carga y dolor al animal que está haciendo el ejercicio en el agua. Un animal que tiene mucho dolor le va a doler menos movilizar esa extremidad en el agua. La viscosidad y la presión hidrostática del agua que da como más estabilidad al paciente neurológico, por ejemplo, da coordinación y más estabilidad, aparte de sensaciones, ¿vale? Aferentes que van a mejorar la propiocepción, por ejemplo, en pacientes neurológicos. ¿Vale? Y por último, la resistencia, que es lo que vemos todo pues cuando estás andando por el agua, en la playa, con el agua hasta aquí, ves que te cuesta más andar o correr, esto a ellos les va a pasar lo mismo, va a multiplicar lo que es el ejercicio, la contracción muscular y va a ayudar al fortalecer, ¿vale? Al fortalecer la musculatura, pues sobre todo, por ejemplo, en pacientes ortopédicos o traumatológicos. Y os voy a poner esta foto del año pasado, os voy a poner unos vídeos que lo he dejado para el final y ya con esto acabaría. Bueno, esto sería, por ejemplo, un hurón que tenía operamos de la cadera, de un Leppertes, ¿vale? Necrosis avascular de la cabeza del fémur y esto pues algo que me encontré y que podemos usar pues a lo que voy, que cualquier cosa realmente con un poco de imaginación nos puede ayudar para rehabilitar, hacer circuitos, ¿vale? Lo que veis atrás también son electrodos, que estábamos haciendo electroterapia y esto por las rugosidades que tiene pues mejora, por ejemplo, la propiocepción y aparte le cuesta caminar. Entonces cualquier cosa que se nos ocurra, inclinaciones, circuitos, son muy útiles para la rehabilitación activa del paciente. Vale. Yo creo que... Vale, lo vamos a dejar aquí porque el otro vídeo es con voz y este no va a sonar. Así que si tenéis cualquier pregunta, con esto ya acabamos.